Muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar un webinar con el tema vigencia actual del condicionamiento clásico, donde vamos a abordar varios temas del mismo. Pues no, mi nombre como tal es Jairon Román y pertenezco al segundo semestre del curso C9. Pues. Iniciaré indicando que la reflexología, como el nombre que recibe una escuela, la psicológica actual, pues no, del origen ruso, estrechamente relacionada con la fisiología. Básicamente, la reflexología como tal afirma que los procesos mentales pueden reproducirse en reflejos, es decir, que estos procesos puramente, fisiológicamente y fundamental, inicia lo que es un acondicionamiento clásico, lejos de una definición clara y única, pues no. Ha sido propuesto también con la literatura, que muchas veces estos conceptos son básicos o también son diferenciados o tienen corrientes epistemológicas con parecidos idénticos o con similitudes a un 80%. Pues no. Cabe señalar que el condicionamiento clásico, lejos de una definición clara y única, pues no, ha sido un propuesto de la literatura básica, como le indiqué anteriormente. Este condicionamiento clásico es uno de los primeros procesos estudiados y teorizados en la psicología, pues, ¿no? Asimismo, en sus usos aparecieron hace mucho tiempo atrás y en la actualidad, pues, también dentro de la psicología que abarca una gran gama donde estos problemas médicos, conductuales, de las fobias, el abuso de las sustancias como tal, podemos incluir dentro de contextos o libros como tal de la psicología que en la actualidad están impregnados y convertidos en una caricatura del control o de la conducta del ser humano. Aunque ha pasado 65 años aproximadamente, donde se publicó la primera edición, podemos especificarnos, pues, ¿no? Que dentro de los estudiantes profesionales, dentro de la psicología de la rama como tal, podemos comprender que el conocimiento pavloviano, sin embargo, este es uno de los responsables de este que promueve estos estereotipos como tal, pues, ¿no? Como resultado podemos indicar que estos dominios centrales tienen varias fuentes. Dentro de este como concepto primordial o dentro de las obras pavlovianas como tal, que representa la tradición objetiva refleja, ¿no? Es una investigación fisiológica con finales del siglo pasado, intervienen muchos científicos o importantes autores, como Iván, Vladimir y otros más como tal, dentro de esta rama o estos términos subjetivistas y dan énfasis dentro de los procesos biológicos, fisiológicos, siempre y cuando llevando a una objetividad, pues no. Por lo tanto, puedo indicar en este caso que hay una mínima claridad dentro de la parte conceptual y la parte teórica, que dentro del conocimiento clásico y a lo largo del siglo ha proliferado este concepto o la teoría también dentro de una misma énfasis, provocando que el método puede estar vinculado con la reflexología, ¿verdad? No obstante, también se puede indicar que la conexión del estímulo ambiental y las respuestas de un organismo, pues no, así el cerebro convierte o tiene un coordinador de todos los reflejos con una mayor actividad nerviosa y es en base a lo que yo puedo indicar al tema propuesto, pues no. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas noches con todos. Tengo un cordial saludo. Mi nombre es Oscar González, integrante del grupo G. Continuando con el tema, hablaré sobre el concepto conductista. No obstante, el desprecio de Pavlov por los métodos y teoría de los primeros sucesores de Hume y William James, los primeros conductistas norteamericanos dieron a conocer que los descubrimientos de Pavlov tuvieron más acogida. Al principio, Watson protagonizó una revolución en psicología, influido por el procedimiento de pavlovianos, de los reflejos condicionados. Pero fue Skinner quien fortaleció una disciplina científica de interés psicológico llamado análisis experimental del comportamiento, bajo la visión conductista radical, el cual controló la psicología del aprendizaje por varias décadas. Hablaremos también sobre el concepto cognoscitivo. En Norteamérica, a los inicios de la década de 1960, reaparece el interés por el condicionamiento clásico, pero bajo un punto de vista cognoscitiva. El líder de esta revolución cognitiva del condicionamiento clásico fue Robert Rescorla, quien juntamente con otros destacados investigadores como Alan Wagner, Ruth Colvin,
han demostrado empíricamente que el incentivo condicionado controla la apuesta condicionada en la dimensión que tenga valor informativo acerca del estímulo incondicionado al que se le vincula. En este caso estamos hablando sobre un experimento. En este caso, Iván Pavlov estudiaba a los animales y sus procesos de digestión y se dio cuenta de algo muy importante y curioso. Y las conclusiones son las siguientes. Existe un estímulo incondicionado que va a producir una respuesta incondicionada. Este estímulo incondicionado del ser asociado con un estímulo neutro va a convertir el estímulo neutro a un estímulo condicionado. Es decir, el estímulo aprendido que va a producir una respuesta condicionada, la cual es una respuesta aprendida. A continuación, mi compañero Saúl. Muchas gracias. Muy buenas noches, soy Saúl Duarte, integrante del Grupo G. Voy a hablar sobre el concepto neurobiológico. Varios fisiólogos, comandados por el médico norteamericano Eric Kandel, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2000, comenzaron a estudiar las bases neuronales de diferentes formas de aprendizaje, como la habitualización, la sensibilización y el condicionamiento clásico. Ellos fueron afortunados de estudiar el condicionamiento manipulando de forma directa las neuronas del caracol Aplysia californica. Este animal tiene un sistema nervioso simple de 20.000 neuronas de gran tamaño. Hasta ese momento, los fisiólogos y psicólogos habían estudiado el condicionamiento a nivel conductual con animales vertebrados. Los conceptos subyacentes en el campo aplicado. Estos conceptos se basan en el condicionamiento clásico, siendo una tarea monumental con problemas inmensos en esta técnica. Tarlot 1989A y 1989B. Resume desórdenes psicológicos y médicos intervenidos con terapias basándose en el condicionamiento clásico. A. Desórdenes médicos. Estos son ataques de epilepsia, vómito, retención urinaria, efectos de quimioterapia con cáncer, diarrea, dolor de cabeza, insomnio, espasmo muscular, hipertensión, neurodermatitis y dolor crónico. B. Desórdenes psicológicos. Son fobias, desórdenes de ansiedad, disfunciones y desviaciones sexuales, alcoholismo, tabaquismo, depresión, abuso de drogas, obesidad y cleptomanía. A continuación, mi compañera Naya. Buenas noches con los presentes. Mi nombre es Nayara Hugo Sánchez. Continuando con lo expuesto, daré los temas bajo el concepto reflexiológico y bajo el concepto conductual. Como el concepto reflexológico, tenemos que aquí se encuentran todas las aplicaciones, principalmente las relacionadas con problemas psicofisiológicos tratados tradicionalmente por la medicina. Y un ejemplo de aplicación sería el de Cano, el de Baker, Gino y Nathan. Estos aquí examinaron la relación entre la intensidad de la adversidad inducida por el tratamiento del alcoholismo y el grado de abstinencia. Ellos encontraron una correlación positiva en lo que es el tratamiento entre la duración de la abstinencia y las respuestas negativas al alcohol, como el consumo reducido de gestos disgustos, informes verbales, el rechazo y mayor respuesta a la taquicardia preexistente. Como el concepto conductual sería la diferencia esencial entre el concepto de comportamiento y la reflexología. Este aquí es que el organismo como un todo está involucrado en su comportamiento de apertura y no en un sistema fisiológico.
específicamente para obtener o prevenir los reflejos condicionados desde otra perspectiva. Las técnicas que ponen a las personas a estímulos de ansiedad, ellos son con técnicas primarias, tienen el efecto de eliminar problemas de condicionamiento como las fobias, las convulsiones, la ansiedad generalizada. En uno de los incontables ejemplos de terapias de exposición, Elmore, Willman y Wester trataron de una persona hemofóbica. Esa es la fobia a la sangre. Al sujeto masculino de 23 años se le presentaron diapositivas de partes anatómicas, objetos asociados con sangre, y el paciente que donaban sangre. Los estímulos se presentaban por capas y mientras el sujeto se relajaba hasta que podía donar sangre, se registraba su nivel subjetivo mínimo de ansiedad. Gracias. A continuación, mi compañera Nadia. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Soy la estudiante Nadia Florencia y mi tema es bajo el concepto cognoscitivo. Se dice que no hay programas capacitados que intervengan clínicamente, sin embargo, hay diferentes investigaciones que se han desarrollado, las cuales han demostrado terapias novedosas. Según los autores, Singh y Solman, en su investigación llegaron a la conclusión que el efecto de bloqueo puede llegar a tener una dificultad en el aprendizaje de palabras en los niños con retraso mental. También podemos decir que el efecto de bloqueo es uno de los descubrimientos empíricos que mantiene una idea cognitiva. Esta mantiene un apartamiento del aprendizaje ante estímulos compuestos. Singh y Solman plantearon su proyecto a 8 niños con retraso mental. También voy a hablar sobre bajo el concepto neurobiológico. En primer lugar, debemos saber qué es la neurobiología. La neurobiología es la encargada de estudiar a las células del sistema nervioso, su organización y los circuitos funcionales que permiten el proceso de información para la conducta humana. También se dice que en el estudio neurobiológico no existe aplicaciones, pero sí se encuentran perspectivas interesantes. Según Kelso y Brown, en 1986, establecieron sinapsis en el cerebro con animales como las ratas. El hipocampo es la parte que más se involucra en las memorias de vertebrados hasta en los humanos. En el resultado se observó un aumento en la transmisión de vínculo menos efectivo. En conclusión, podemos decir que existen diferentes tipos de condicionamiento clásico, tanto en niveles básicos como en niveles que son aplicados. Esto se da origen en las investigaciones, en las aplicaciones que se ha dado dentro de este ciclo. El condicionamiento clásico se ha considerado más allá de un método para estudiarse como un proceso neurobiológico o cognitivo. Los estudiantes de los métodos cognitivos y neurobiológicos están prestos a mejorar los problemas clínicos y médicos. Esto no solo depende del desarrollo de habilidades. Los psicólogos y los estudiantes deben prepararse en la literatura científica, leer desde una perspectiva epistemológica, investigar y llegar a producir charlas críticas y creativas. Con esto terminamos la exposición. Muchas gracias.